queridos amigos de La Cumbre y Los Cocos, nuevamente tenemos la oportunidad de encontrarnos a través de este medio, a través de este espacio, a fin de compartir la palabra de Dios y compartir nuestra fe. Vamos a ir directamente al texto del Evangelio de San Juan. Allí en el capítulo 2, desde los versículos 13 al 25, nos dice lo siguiente. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consume». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, queridos hermanos, este texto del Evangelio de San Juan. Quizás alguno de ustedes se pregunte cómo, ¿no es que estábamos leyendo el Evangelio de San Marcos durante este ciclo, durante todo este año? Sí, efectivamente. Pero estos 3 domingos de Cuaresma que nos quedan, vamos a ir escuchando el Evangelio de San Juan. En este domingo que acabamos de escuchar es la purificación del templo y cómo Jesús habla de que Él va a ser el nuevo templo. El domingo próximo nos vamos a encontrar con aquel texto en el cual Jesús dice: así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Y el otro domingo, de aquí a 15 días, la liturgia nos va a presentar aquel pasaje del Evangelio que habla de que el grano de trigo, para poder crecer y fructificar, necesita antes ser sembrado. Bien, entonces el Evangelio de hoy, como hemos escuchado, nos va acercando de alguna manera a la Pascua. ¿Por qué? Porque el mismo texto lo decía: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Entonces nos presenta diríamos 2 momentos. Uno, que es la purificación del templo, y la otra en la cual Jesús habla de: destruyan este templo y yo lo volveré a levantar en 3 días, ¿no? Bien, fijémonos cómo aquí lo central es la segunda parte. Lo central es aquello que habla Jesús de que destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Entonces se nos presentan como 2 momentos, 2 pasos, ¿no? Por un lado, destruir; por otro lado, reconstruir, ¿no? Esos mismos pasos Jesús luego se los aplica a sí mismo cuando dice que Él tiene que morir y que tiene que resucitar, ¿no? Bien, fíjense lo que decía el Papa Benedicto XVI. El rechazo a Jesús, su crucifixión, significa al mismo tiempo el fin de este templo. La época del templo ha pasado. Llega un culto nuevo en un templo no construido por hombres. Este templo es su cuerpo, el resucitado que congrega a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Es decir, Jesús habla aquí de que, hay una realidad que está,
pero esa realidad necesita ser mejorada, ¿no? Por lo tanto, destruir, pero reconstruir al mismo tiempo, no quedarse simplemente con lo destruir. Entonces, del misterio de Pascua de Jesús podríamos aplicarlo también a nuestra propia vida. Así como Jesús pasó por la muerte para llegar a la resurrección, también el creyente debe pasar por esta realidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, podríamos decir que se trata de destruir. ¿Qué significa destruir? Significa morir al pecado, al hombre viejo. ¿Para qué? Para que reconstruir algo nuevo, pero basado no en el hombre viejo, sino en el hombre nuevo, el hombre transformado por la gracia de Jesús, ¿no? El hombre nuevo en Cristo. Fíjense ustedes, hermanos, que este es el camino de conversión que nos viene proponiendo la Cuaresma ya desde el miércoles de ceniza, ¿no? Empezar algo nuevo, reiniciar algo nuevo. ¿Por qué? Porque lo antiguo está viciado, necesita ser limpiado, necesita ser purificado. En ese sentido, Monseñor Ángel Torrado, que es obispo de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, decía: debemos procurar quitar de nuestro corazón todo sentimiento y deseo malo que ensucia el alma. Y debemos procurar embellecerlo con las virtudes cristianas de la humildad, la mansedumbre y la misericordia, ¿no? Ahí cuando Jesús hace la limpieza del templo por ese mercado que se había armado en la misma puerta del templo, ¿no? Sin respetar, diríamos, el espacio sagrado, Jesús se molestó muchísimo y tomó un látigo y empezó a repartir y a expulsar a los vendedores del templo, ¿no? Aplicado a nuestra realidad, el obispo Monseñor Ángel Torrado nos dice: desterrar, quitar todo sentimiento y deseo malo que ensucie el alma y embellecer nuestra alma con las virtudes cristianas, la humildad, la mansedumbre y la misericordia. Y en segundo lugar, el templo tiene un simbolismo muy fuerte, muy poderoso. ¿Qué es el templo? Es un edificio. ¿Pero para qué sirve este edificio? ¿Para usarlo como supermercado? ¿Para hacer una fiesta electrónica? No. Es el lugar donde todo hombre y mujer tiene la posibilidad de encontrarse con Dios. Por eso en todas las religiones y en todos los lugares hay templos, espacios dedicados para eso, para que el hombre pueda ir para interiorizarse y allí encontrarse con su Dios, ¿no? Bien, entonces esto implica una manera de relacionarnos con Dios que debe ir creciendo, que debe ir mejorando, ¿no? Que debe morir, ser destruida. Y bueno, fíjense lo que decía Jesús ahí en el Santo Evangelio: no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Entonces hay que desterrar esto. ¿Para qué? Para que nazca una nueva manera de relacionarse con Dios en Cristo, por Cristo, que sea posible en todo momento y lugar. Traigo a la memoria aquel encuentro de Jesús con la samaritana. La samaritana le dice: ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. Nosotros decimos que tiene que ser aquí en el monte Garizim. ¿Y qué le contestó Jesús? Cito textualmente: llega la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, adorarán desde el corazón. Si bien es cierto, los espacios sagrados son necesarios, los lugares, pero fundamentalmente lo que importa es lo que nace del corazón, ¿no? Entonces, una nueva manera de relacionarse con Dios. Entonces se nos pide pasar de una relación comercial, entre comillas, con Dios. ¿Qué es una relación comercial? Bueno, yo le pido algo, pero si me la da, le ofrezco algo, como una especie de trueque. Si me das, yo te ofrezco. Si me concedes tal favor que necesito, te doy qué sé yo, te llevo a la iglesia un paquete de velas o voy caminando hasta tal lugar, no sé, ¿no es cierto? Hay distintas formas. Es una relación medio de trueque, ¿no es cierto? Y Jesús nos dice: no, tenemos que pasar a otra cosa, a una relación de agradecimiento y de amor que es más propia de los hijos para con su padre, ¿cierto? Una relación más filial, ¿no? Bien, entonces, desde ahora, el nuevo culto agradable a Dios se celebra en este nuevo templo que es Jesús, en su cuerpo glorioso, transfigurado y resucitado, al cual nosotros pertenecemos por el bautismo. Es decir que
Sí, está bien los templos, los edificios, son necesarios, pero más que todo por el sentido de pertenencia. Nosotros pertenecemos a Jesús. El apóstol San Pablo nos dirá, por el bautismo fuimos injertados en Cristo Jesús. Por lo tanto, formamos parte de una comunidad, de una familia. Esa comunidad, esa familia se llama la iglesia. Entonces, en la iglesia, no tanto como edificio, sino más bien como familia de creyentes, familia de Dios, donde verdaderamente se tiene que realizar el auténtico y verdadero culto de amor y de agradecimiento a Dios. Termino, hermanos, con unos avisos propios para nuestra comunidad. En primer lugar, de que el 8 al 16 de este mes se realiza la novena de San José, en la capilla de San José, allí en la cumbre, ¿no? Todos los días a las 18:30 horas tendremos el rezo del Santo Rosario y a las 19 horas la celebración de la Santa Misa. La fiesta patronal no será el 19, porque el 19 cae lunes, ¿cierto? Sino lo haremos el sábado 17 para que puedan participar todos los devotos de San José. A las 17:30 será la procesión, 18:30 la celebración de la Santa Misa y bueno, como es tradicional, luego compartiremos un mate cocido con un pan casero, con algún bizcocho, algo para compartir y estar en familia, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, quiero avisarles que el 17 de marzo va a comenzar nuevamente la catequesis para los dos niveles, primer año y segundo año. Ya en todas las capillas y en los colegios pondremos los afiches con los horarios en las distintas capillas, tanto de primer año como de segundo año. Pero esto para que ya lo vayan agendando, aquí pongan un papelito en la puerta de la heladera, 17 de marzo comienza la catequesis para primera comunión. Y la catequesis para confirmación será después de Pascua en el mes de abril. Les doy la bendición. Que Dios Padre Todopoderoso, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo los bendigan, los acompañen y permanezcan con ustedes para siempre. Que pasen una buena semana.